Buenas tardes, bienvenidos a estas tercera sesión de estas quintas jornadas de católicos y vida pública de Asturias que organiza la Asociación Católica de Propagandistas bajo el lema Educar con toda el alma. En todo camino largo se corre el riesgo de caer en la rutina, el riesgo de hacer las cosas que habitualmente se venían haciendo y en la misma manera en la que se venían haciendo. Se puede llegar incluso a perder la perspectiva de los objetivos esenciales, la meta del camino. Entonces surge el peligro de que los medios se conviertan en fines. Tomando el paralelismo de la conocida escena evangélica, en materia educativa podemos plantear si a los cristianos no nos pasará a veces, quizás, como aquellos discípulos de Cristo que tras recibir de él su encargo, ir y predicar el evangelio por todo el mundo, al poco se les aparecieron unos hombres vestidos de blanco que les dijeron aquello de Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Hablamos a los chicos de valores, de solidaridad, de amistad, y eso está bien, sin duda muy bien. Es importante y es necesario. Pero siguiendo con el paralelismo evangélico, con ello, ¿qué hacemos de extraordinario? ¿No lo hacen también los gentiles? Hoy precisamente queremos hablar de esto. Y en concreto, pues somos conscientes de que los padres son los protagonistas principales en la formación de sus hijos. ¿De qué hay de extraordinario en los centros católicos? ¿Cuál es hoy la propuesta católica para la educación de niños y jóvenes? Vamos a contar para ello con la ponencia de un gran especialista como es Emilio Boronat y seguidamente una variada mesa redonda de educadores, tanto laicos como religiosos, de trayectorias bastante diferentes, lo que promete interés y amenidad. Les agradecemos una vez más su atención y les dejo ahora con Ricardo Viejo, que les presentará a nuestro ponente. Ricardo, cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes. Es para mí un honor hacer la presentación de Emilio Boronat, ya viejo conocido de hace tiempo y con muchas ganas de volverlo a ver por estos sitios, ¿no? Aunque está en Barcelona, en Asturias siempre fue bien recibido. Vamos a dar comienzo, como dijo Jesús, a las jornadas de católicos y vida pública, su tercera sesión, que se trata de la propuesta católica, y dentro del ciclo que se llama Educar con toda el alma. Y para ello tenemos a Emilio Boronat Márquez. Emilio Boronat es padre de familia numerosa, tiene 4 hijos, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, DEA en Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, hizo tesis doctoral en la Facultad de Filosofía Universidad Ramon Llull y en la Universidad San Pablo CEU. Fue profesor de secundaria impartiendo Historia de la Filosofía, Historia Contemporánea y Geografía Económica. Fue director del Colegio Cardenal Spínola Abad Oliva durante 10 años, conferenciante sobre temas de educación y autor de varios artículos. Es catequista, ha impartido cursos de formación en claustros de profesores y de orientación educativa para padres. Actualmente es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Abad Oliva CEU en Barcelona, donde imparte las asignaturas de Antropología, Historia de la Educación, Historia, Teorías Educativas, en los grados de Educación, Derecho, etc. Es además socio activo de la Asociación Católica de Propagandistas. Estamos ante un experto en materia educativa. Hay que destacar en Emilio Boronat, y tiene importancia, que fue durante 10 años, estuvo al frente de la dirección del colegio en Barcelona, que se heredó de una congregación religiosa en crisis total ese colegio, y él, formando con un buen equipo de otros profesores, remontó ese colegio y hoy es una referencia educativa en Barcelona y es una obra importante de la Asociación Católica de Propagandistas, y su mérito le corresponde en gran parte porque lo ha hecho con su entereza y con su fuerza y con su animosidad. Emilio Boronat tiene presente en sus planteamientos pedagógicos
que el verdadero maestro, el verdadero educador es Cristo. Y que la razón de ser fundamental de la educación católica cristiana es disponer el corazón de los jóvenes para el corazón de Cristo. Acabada la conferencia, se contestarán a las preguntas que pueden ir preguntando a través del chat, ¿no? Yo las recojo y se las transmitiré a mí. Y sin más que decir, le cedo la palabra a don Emilio Bernat. Muchas gracias, Ricardo, por esta presentación tan elogiosa y tan exagerada en los méritos, ¿eh? Y bueno, muchas gracias sobre todo también al Centro de Asturias de la Asociación Católica de Propagandistas, pues que me ha concedido este honor y esta honra de poder estar ahí en intención y en buenos deseos en Oviedo, donde, como tú bien dices, Ricardo, pues siempre me acogisteis y me tratasteis la mar de bien, muy inmerecidamente. Bueno, pues vamos a encomendar los frutos de este encuentro y de tantas cosas que pasan silenciosamente pues en la vida de tantos propagandistas, de tantos maestros cristianos y de tantas personas que encomiendan la educación a la misericordia y a la gracia de Dios, ¿verdad? Para que pueda dar frutos cuando Dios quiera, en quien Dios quiera y de la forma que Dios quiera. Y bueno, y encomendemos también a quienes no pueden estar aquí, a los que sufren, ¿no?, esta pandemia, esta dificultad, y esperemos un día pues poder todos abrazarnos y saludarnos personalmente allí donde la Iglesia y donde la asociación nos convoque para hablar y para hacer aquello que nos pida. Bueno, pues sí, verdad que tengo más o menos como 3/4 de hora más o menos, ¿no? Bueno, un poquito antes de las 6 hemos de dejar ya paso a la mesa redonda. Bueno, pues voy a intentar ceñirme al tiempo. El tema es muy bonito, porque habla de una escuela con alma, de una educación con alma. Bueno, yo esta mañana he estado, y ayer también, oyendo alguna de las experiencias de las personas que nos hablaban de, bueno, pues esto es su experiencia vital, ¿no?, como educadores, sus preocupaciones, los frutos que Dios obra a través de cuántas cosas hacen, ¿no? Yo entonces hoy me preguntaba qué es lo que está sucediendo para que la educación católica, especialmente, que es la que nos preocupa y la que se nos ha encomendado, pues en ocasiones se diga que da tan pocos frutos. A veces da la impresión de que no consigue conformar el alma de los niños y de los jóvenes, ¿no?, a la medida del corazón de Cristo, como bien decías, Ricardo, en la presentación. Bueno, yo me planteaba estos temas y yo quería también plantear mi experiencia, tanto como profesor de secundaria, luego como director, y luego cuando he tenido que estudiar estas cuestiones más teóricamente, porque he tenido que formar pues alumnos futuros maestros. Bueno, pues yo voy un poco también a compartir con todos ustedes esta experiencia mía, que en todo caso, por mi vocación, no solo docente, sino también intelectual, pues tiene un carácter más de reflexión teórica, filosófica, antropológica, que entre otras cuestiones pues son las que yo enseño en la universidad actualmente. Pero creo que no está mal que los educadores pensemos sobre ella, porque además las cuestiones que voy a mencionar forman parte del tradicional magisterio de la Iglesia sobre la educación. Ya, pues no sé, desde los documentos que escribió Pío XI, tan interesante en los años 20, este Divini Ilius Magistri, tan orientador, y que luego estas ideas fundamentales irán repitiéndose a lo largo de todo el magisterio de la Iglesia, que no hemos de olvidar que el magisterio de la Iglesia casi podríamos decir que se inicia en el mismo momento de la creación. Bueno, vamos a empezar con la cuestión. Bueno, el tema que se me ha propuesto se llama, perdón que sea reiterativo, la propuesta católica. Bueno, lo primero hemos de aclarar que en el seno de la vida de la Iglesia se han dado diversas propuestas educativas que responden a diversos carismas, a diversos dones, a través de los cuales Dios llama a una misión.
educar a niños, educar a niñas, educar a niños pobres de barrios obreros, o bien a hijos de clases acomodadas, a campesinos. Así en cada época y en cada contexto histórico, en cada contexto social, cultural, han aparecido obras educativas, las de San José de Calasanz, las de San Juan Bautista de la Salle, de San Juan Bosco, la pedagogía de los jesuitas y un larguísimo etcétera de órdenes y congregaciones religiosas aparecidas, inspiradas por Dios, con un carisma netamente educativo. Todas ellas tienen diferencias en la organización, en los métodos, en aspectos que podíamos considerar secundarios, pero todas ellas tienen un mismo fin. Si leemos las obras de los santos fundadores, todas ellas inciden en que el fin de la educación acaba a ser llevar los niños a Cristo, es decir, la santidad de los educandos. Sed santos como vuestro Padre del cielo es santo. Ser alter Christus, otro Cristo. Es decir, el fin de la educación, toda la educación católica, elevar la condición natural y disponer a la acción sobrenatural de la gracia. Podríamos decir que estos son los fines fundamentales de toda la educación católica. Elevar la condición natural y disponer esta condición para que la gracia actúe sobrenaturalmente en esta naturaleza, acabando la obra de su santificación. Dicho muy sencillo, que es lo que decían los santos. ¿Para qué educamos a los niños? Para que vayan al cielo. Es decir, dicho de otra forma, para que todos los hombres se salven. Si no, ¿qué razón de ser tiene la educación? ¿Servir a las necesidades del mundo? ¿Contentar nuestra vanidad? ¿Hacer hombres de éxito? Si este éxito no sirve al éxito de Cristo para la salvación del mundo, ¿para qué sirve el éxito mundano? En muchas ocasiones, como hemos visto, sirve para alejar al hombre de Dios y para falsear la idea que el hombre ha de hacerse de sí mismo y de su prójimo. Pues repito esto, elevar la condición natural y disponerla para la acción sobrenatural de la gracia, para ir al cielo, todos contentos y felices. La educación católica resulta de la colaboración de la gracia con la naturaleza y de la naturaleza para que actúe la gracia. Son inseparables, son inseparables. Sería un error confiar la educación a una mera obra de la gracia. Nosotros hagamos cualquier cosa, la gracia ya actuará. Hombre, esto sería una especie de fideísmo que no está en el plan de Dios, porque Dios hizo al hombre libre y lo quiso copartícipe de la obra salvadora, la obra creadora, por tanto son inseparables. Más aún, hay que ver a la misma naturaleza como una gracia. Todos los dones que van asociados a la naturaleza son una gracia. Por eso decimos que son dones naturales, a través de los cuales Dios actúa y nos da el medio para nuestra perfección. Educar según naturaleza es educar para la gracia. Esto es algo en lo que quiero insistir en esta ponencia, porque mi impresión, y casi diría mi convicción también intelectual y vital, es que alejarse de una recta comprensión de cómo es la naturaleza humana está como una de las principales causas de esto que muchos han dado en llamar la poca eficacia de la educación católica. ¿Cómo es que teniendo tantos colegios, cómo es que habiendo pasado tantas generaciones por nuestras manos, se nota tan poco en la vida social? Incluso pocas personas salen con una conciencia firme de ser hijos de Dios, de orientar su vida para amar a Dios y al prójimo. Y yo vuelvo a repetir, casi mi tesis en esta ponencia es la siguiente.
el olvido de la naturaleza, por mucho que hagamos cosas piadosas, lleva a una menor eficacia de la gracia en la acción educadora de los niños y de los jóvenes. Por lo tanto, quiero redundar en esto. Educar según naturaleza es educar para la gracia. Conviene entender qué es entonces naturaleza. Es el modo de ser de cada cosa. Decimos naturaleza animal, naturaleza vegetal, hablamos de naturaleza humana. La naturaleza es también el orden de todo lo creado. Hablamos de la naturaleza como el conjunto, tal vez utilizando una terminología más precisamente bíblica, no hablaríamos de la naturaleza, que es un término más griego, clásico, propio de la filosofía, diríamos la creación. La creación. ¿Qué es la naturaleza? Es el orden de todo lo creado. Para los griegos es el orden de todo cuanto existe. Todo cuanto existe, en su modo de ser, constituye la naturaleza. Por eso, en sentido cristiano, decimos que la naturaleza es la creación, porque toda ella está ordenada por un plan de Dios para servir al hombre a alcanzar su plenitud. La naturaleza es la creación, pero también es naturaleza el hombre a imagen y semejanza de Dios. Es decir, también forma parte de la naturaleza el alma espiritual, porque es esto que Dios insufla al hombre en el momento de la creación. Aunque sabemos que esta alma espiritual está herida y desordenada por el pecado original. Muy importante esto que acabo de decir, y es que es naturaleza creada el alma espiritual. ¿Por qué lo digo esto? Porque el gran error de la modernidad es negar que exista un alma espiritual. Esto es lo que yo aquí quiero poner en duda, porque esta tesis de la negación del alma espiritual constituye el fundamento antropológico de todo esto que funda la pedagogía contemporánea, esto que se ha dado en llamar la escuela nueva. Llegados aquí, una duda. Si decimos que educar es disponer la naturaleza para su perfección por la acción de la gracia, ¿por qué entonces, la pregunta que me hacía antes, los colegios católicos han perdido buena parte de su capacidad evangelizadora, transmisora de la fe, transformadora de la vida social? Hay muchas razones, sociológicas, económicas, bla, 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 bla. Podríamos decir multitud de razones, pero yo quiero incidir en una, porque mi propia experiencia de maestro, de profesor, de director, hablando con maestros, con pedagogos, haciéndoles preguntas sobre cómo entienden la naturaleza humana, lo que veo es que su concepto de naturaleza humana está profundamente influido por una ideología pedagógica que es de raíz incompatible con la noción de creación del hombre imagen de Dios, dotado de alma espiritual y de libre albedrío, y de la creación entendida como un orden destinado a través del hombre a la plenitud del mismo hombre y a su santificación. Bueno, pues de algún modo intentaré poner de manifiesto la incompatibilidad entre la visión cristiana del hombre y estas nuevas pedagogías que se han introducido con buena fe, pero a mí me parece que con poco sentido crítico, en muchos ambientes educativos católicos, creando profundas sospechas sobre aquello que debe ser fundamental en la educación católica. Por eso yo quiero incidir en una razón fundamental que explica este debilitamiento de la educación católica. El modo como se ha entendido la naturaleza en toda la corriente pedagógica derivada de Rousseau, que pasa por lo que se ha dado en llamar el punto de vista biológico en psicología y en educación, representado por Claparède, que fundó en Ginebra el Instituto Jean-Jacques Rousseau, que era pues muy apoyado por la masonería, y por Piaget,
que es su heredero directo, que además integra toda la epistemología de raíz kantiana. Todo ello ha ido a desembocar en esto que se llama el constructivismo, que es una doctrina pedagógica asumida, consciente o inconscientemente la mayoría de las veces, pues por muchos educadores y por muchas instituciones educativas cristianas, editoriales, colegios, formación de maestros, etc. Entonces, el olvido de una noción verdadera de naturaleza y de naturaleza humana está en el origen del debilitamiento de la educación católica. Luego, cuidado porque, lejos de mi pretensión, pensar que la fe es consecuencia directa de la educación. La fe la da Dios. Pero hombre, no podemos decir, como la fe la da Dios, nos cruzamos de brazos y nosotros pues esperemos que Dios nos dé la fe. Esto no funciona así, porque Dios nos ha dado también una naturaleza y nos ha asociado a su obra co-creadora o redentora. Consiguientemente, nosotros hemos de hacer algo para que la gracia pueda actuar con los medios que Dios nos ha dado. Y esto es lo que significa ordenar la naturaleza para que ésta pueda recibir con mayor facilidad la gracia, se disponga a ella con su entendimiento, su voluntad, y adquiera las virtudes para que cuando la fe, el Espíritu Santo infunda sus dones y las virtudes sobrenaturales y las teologales, el hombre no solo pueda ser transformado en su naturaleza, sino que vea en su naturaleza racional que aquello es lo que su entendimiento y su voluntad estaba esperando y estaba deseando. Por eso la educación católica prepara para Dios, pero evidentemente no es la causa que provoca la fe, porque la fe no la provocamos nosotros, la provoca Dios, pero nosotros nos hemos de disponer. Y creo que tendré tiempo. En la segunda parte de esta ponencia, mi intención es mostrar cómo toda la pedagogía divina es disponer el corazón del hombre para que cuando Dios obre de modo pleno y definitivo en la condición del hombre y en la historia, el hombre reconozca, eres tú. Esto es lo que estábamos esperando. Esta es la verdad que nuestro corazón deseaba y que nuestro entendimiento reconoce. Bueno, pues esto es lo que debe hacer la educación, disponer la naturaleza. Pues vamos a ver. La naturaleza ya no está toda ella ordenada a un fin que la trasciende en último término. Esto es como entendida hoy en día la naturaleza, esta presunción de la antropología y de la filosofía contemporánea. Lo material sabemos que está en disposición a la vida está en disposición al espíritu, y con este todo está en disposición a Dios. Pues bien, la naturaleza ahora no es vista de esta forma. Ya no está toda ella ordenada hacia un fin, sino que es el reino de la necesidad inmanente. En ella ya no hay un fin, sino que todo sucede por necesidad, sin más razón que un eterno perpetuarse. Esta exaltación de la naturaleza como la tendencia constante a la supervivencia. ¿Para qué fin? Esto no es cuestión, pero hay que mostrar que lo que busca la naturaleza es meramente permanecer en su ser, con lo cual todos los movimientos que puedan darse en la naturaleza, incluso estos que consideramos humanos, no son sino formas que tiene la naturaleza, incluso a través de lo humano, de perpetuarse siendo eternamente lo que es. La naturaleza entonces parece un mero organismo que solo mira perpetuarse, aún adaptándose y evolucionando, o bien una máquina, y así tenemos las dos grandes tendencias contemporáneas en la comprensión de la naturaleza, el mecanicismo y el biologismo de carácter más o menos panteísta. Esta naturaleza no tendría más fin que la perpetuación y el equilibrio. El equilibrio. Fijémonos cómo los movimientos ecologistas, tras los cuales hay un innegable trasfondo panteísta, cómo insisten en el equilibrio. Veamos cómo también hay cierto discurso pedagógico
que habla constantemente del equilibrio y la adaptación. El equilibrio y la adaptación no deja de ser una plasmación en pedagogía, de esta forma, diríamos, biologista y panteísta de entender la naturaleza y la relación del hombre con la naturaleza. Entonces, en el hombre, la naturaleza se manifiesta como un conjunto de fuerzas expansivas y adaptativas. Aquí tendríamos, por ejemplo, la aportación, diríamos, antropológico-filosófica de Rousseau, cuando habla de que la naturaleza a través del instinto, a través del niño, de sus deseos, de sus pasiones, de sus emociones, de sus sentimientos y también de la razón, pero no a un nivel superior, sino en la misma escala de valor. La razón es un modo más como la naturaleza se manifiesta en sus movimientos constantes de expansión y readaptación, del mismo modo que lo son los instintos, los deseos. De aquí que se diga que Rousseau es, en cierto modo, ya un romántico, porque sitúa en el mismo nivel las pasiones, los deseos, los instintos, los sentimientos que la razón. La razón es meramente una fuerza más de la naturaleza, no aquello que confiere al hombre un carácter de ser espiritual superior, diríamos desde la fe, creado a imagen de Dios, que le insufla un alma espiritual, que le da capacidad de conocer la verdad y de amar y moverse voluntariamente hacia el bien. La razón pues ya no es esta potencia superior, es una capacidad más que, como dice Claparet, entra en acción cuando las demás fallan. El hombre es un organismo viviente. Recuerden que antes he hecho como una breve biografía de la evolución de estas ideas pedagógicas, ¿no? Y he hablado de Rousseau, de Claparet, de Piaget y de Kant. Voy a explicar muy brevemente qué es lo que dice cada uno de los autores. Naturalmente, la brevedad siempre tiene un riesgo, ¿no? Y es simplificar las cosas y dar la impresión que las cosas son tan blanco o negro como aquí decimos. Pero bueno, yo creo que la idea fundamental sí la podemos sintetizar. Claparet reduce al hombre a un mero organismo biológico. Esto es así, es innegable. Esto está en Claparet y en toda esta perspectiva de origen funcionalista, de origen materialista e instintivista, considera que el hombre es un mero organismo biológico en constante proceso de adaptación. Y este proceso de adaptación es el que causa su evolución. Esto se dice mucho en pedagogía. Lo importante es la adaptación del niño, el entorno cambiante, la adaptación al entorno. Y esto es lo que lo hace evolucionar. Como si la evolución, en un sentido pleno y verdadero, no fuera llevar la potencia del entendimiento al conocimiento de la verdad. No, es un proceso adaptativo, como todos los seres biológicos. Entonces, claro, si la razón se pone en funcionamiento, cuando fallan los instintos inmediatos de los que la naturaleza ha dotado al hombre, hay que pensar que son más perfectos. Tal como dice Claparet, son más perfectos los animales que los hombres, porque el instinto obra directamente. En cambio, la razón ha de dar un rodeo para llegar a los mismos fines a los que los instintos llegan de forma inmediata. La razón ha de dar un rodeo y además titubea. Tiene menos fuerza, menos certeza en los movimientos por los cuales el organismo, el cerebro, se adapta a la realidad. Entonces, conocer es adaptarse. Conocer es adaptarse. ¿Cuántas veces nos se dicen que la función de la escuela es adaptar los niños a la sociedad? Hombre, según en qué sentido se diga, cuidado, porque el lenguaje pedagógico es muy ambiguo. Si estamos diciendo la sociabilidad es una condición natural del ser humano, y uno en la escuela hace una experiencia verdadera de vida comunitaria y una experiencia verdadera de vida social, de respeto a sus semejantes, de vida, entre comillas, ciudadana, porque una escuela es como una pequeña ciudad. Hombre, entonces estamos de acuerdo.
Pero si decimos que de lo que se trata simplemente es de adaptarse, claro, ¿adaptarse a qué? Porque no veo yo por qué un ciudadano de un país totalitario se adapta al sistema totalitario y eso ya significa que es bueno, porque llamamos verdad al momento en el que un organismo está adaptado a su entorno. Esta es la tesis fundamental de Claparet, un reduccionismo organicista. Discípulo de Claparet es Piaget, pero Piaget, que se define a sí mismo como epistemólogo y dice que lo que a él le gusta no es tanto la educación como entender cómo opera el conocimiento. Piaget, que es deudor de esta manera de entender la educación y la naturaleza del niño, la naturaleza humana en general, como meramente biológica, Piaget es deudor de Kant en lo que se refiere a la teoría del conocimiento. Sabemos que en Piaget se sintetiza una corriente de origen filosófico, Rousseau, que se desarrolla desde una perspectiva pretendidamente científica, materialista y biologista, a través de esta línea que se llama punto de vista científico en educación y en psicología, representado por Claparet, este autor pues, de origen belga, pero Piaget bebe también de Kant. Kant es un autor, yo me acuerdo cuando lo explicaba y aún lo explico, a los estudiantes de magisterio en la universidad les cuesta mucho de entender porque es muy, bueno, es un poco aburrido, Kant. Hay autores que les gusta más Nietzsche, por ejemplo, es como más entusiasta, Parece que las hormonas colaboren más en el aprendizaje y muevan más a los jóvenes, este tipo de autores así como, diríamos, de bombo y platillo, ¿no? En cambio, Kant es como muy analítico, sistemático, y esto les aburre un poco más, pero bueno, yo creo que Kant ha tenido una influencia radical y profundamente transformadora del pensamiento y de la cultura del hombre contemporáneo, porque no olvidemos que las ideas que nacen en pequeños laboratorios se acaban difundiendo y de repente, 2 o 3 generaciones después, esas ideas se han transformado en cultura. La gente no sabe que esto lo dijo Kant, que esto lo dijo Marx, que esto lo dijo Freud, que esto lo dijo Spinoza, pero van repitiendo esas ideas y se vuelven, por así decirlo, objeto de un consenso universal. Pues bien, voy a decir algo que Kant dice. Kant, cuando plantea el conocimiento, se plantea qué es ciencia y cómo podemos saber que nosotros podemos tener un conocimiento cierto de la realidad. No explicaré todo el proceso, sí en aquello que me interesa. Kant dice que nosotros no podemos conocer la realidad tal como es, sino que nosotros, por el acto de conocer, transformamos la realidad según nuestras categorías a priori que están de modo innato, común y universal en la sensibilidad de todo hombre y en el entendimiento de todo hombre. Por lo tanto, en el momento en que nosotros conocemos, a través de nuestra sensibilidad, porque para Kant no hay otra fuente de conocimiento que la sensibilidad, las percepciones sensibles quedan adaptadas a las condiciones a priori de nuestra sensibilidad, que son espacio y tiempo. Espacio y tiempo están en nuestra sensibilidad, porque espacio y tiempo no se corresponden ni a un olor, ni a un sabor, ni a una textura, ni a un sonido, ni a un aspecto visual. Por tanto, espacio y tiempo son condiciones en las cuales mi sensibilidad percibe las impresiones sensibles. La pregunta entonces que nos hacemos es, oiga, pero ¿el espacio y el tiempo existen al margen de mi sensibilidad? Es decir, ¿existen en sí mismos en la realidad? Respuesta de Kant, no lo podemos saber. Por lo tanto, ya en mi sensibilidad, los fenómenos son transformaciones de la realidad. Y estos fenómenos que llegan al entendimiento, y el entendimiento hace juicios a partir de otras categorías a priori que son innatas y universales, por ejemplo, una de ellas es la de causalidad. A causa B. A es fenómeno, B es fenómeno. Causa
¿Causa es fenómeno? No. Causa es una condición a priori que me permite entender o establecer la relación entre A y B. Consiguientemente, nosotros podemos emitir juicios causales y por lo tanto podemos hacer ciencia. La fuerza con que se atraen dos cuerpos es directamente proporcional a su masa, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por ejemplo, esto es una relación causal. Ahora bien, ¿pero esto existe así en la realidad? No lo sabemos. Entonces, ¿podemos conocer la verdad de las cosas? No. ¿Pero podemos hacer ciencia? Bueno, claro, porque como toda impresión sensible, es decir, todo fenómeno, permite hacer un juicio sobre categorías a priori que son universales, todo el mundo tiene la noción de causa en su entendimiento. Consiguientemente, podemos hacer ciencia. Pregunta, ¿pero la ciencia dice de la verdad de las cosas? No. La ciencia es una construcción universal y común, cierta entre los hombres, pero no sabemos si eso dice la verdad. Con lo cual, Kant separa la realidad en mí de la realidad, bueno, perdón, en mí no, en el conocimiento, que es común y universal. La realidad en el conocimiento, ciencia, la realidad al margen de mi modo de conocerla. Consiguientemente, ¿podemos conocer la verdad? No. ¿Podemos decir que la verdad es un bien? No. Consiguientemente, hay cosas de las que no podemos hablar, aquellas de las que no podemos tener experiencia sensible. ¿Y esas cuáles son? Aparte de la realidad en sí, aquellos objetos fundamentales de la metafísica, de la filosofía, y sobre los cuales se había basado toda la tradición occidental, el conocimiento del mundo, en tanto que unidad dotada de sentido, el conocimiento del alma, en tanto que realidad espiritual, que puede ser conocida y además conoce por su entendimiento la verdad y se dispone a obrar el bien, esto ya no puede ser conocido. Y en último término, la causa última de todo cuanto existe, que es Dios. La cosmología, la psicología en sentido tradicional, conocimiento del alma, y la teología. Consiguientemente asistimos, como dice Kant, a la muerte de la filosofía, que por fin es sustituida por la ciencia. No es de extrañar que el pensamiento de Claparet pretenda hacer de la antropología, de la pedagogía y de la psicología o conocimiento del alma un saber científico basado meramente en experimentación y una concepción puramente material de lo que es el hombre y de lo que es la realidad. Pues bien, estaba diciendo en esta biografía de los fundamentos de la pedagogía contemporánea que niegan que podamos conocer qué es el alma, y mejor no hablar del alma, en todo caso podemos sobreentenderlo, porque si no va a ser muy difícil entender la unidad de fenómenos en el hombre, si no presuponemos que hay alma. Decía esta biografía que va de Rousseau, punto de vista biológico y científico en psicología y pedagogía, la epistemología kantiana y Piaget, que lo recoge de un modo extraordinario y que acaba llevando a su tesis, diríamos, extrema, esta evolución constante del pensamiento pedagógico desde un paradigma puramente materialista y biologista, negando que exista un fin o que lo podamos conocer. Piaget, la única, diríamos, he de simplificar mucho, pero la diferencia fundamental que existe entre Kant y Piaget es que para Piaget, esto que Kant llama los a priori, que son comunes y universales a toda sensibilidad y a todo entendimiento, ya no son comunes y universales, sino que se van construyendo y reconstruyendo a partir de cada nueva experiencia. Diríamos que cada nueva experiencia crea el esquema cognitivo que me permitirá reducir la nueva experiencia a estos, llamémosle a priori, utilizando un lenguaje kantiano. Con lo cual, el conocimiento es un constante proceso de construcción y reconstrucción. ¿Con qué fin? Adaptarnos. Y por lo tanto existe un conocimiento común y universal. Ya no puede ser así, porque, claro,
Cada uno tiene sus experiencias, cada uno conoce de un modo distinto, por lo tanto no se puede decir en qué momento mi conocimiento es más verdadero, en todo caso podemos decir que me permite mejor adaptarme al entorno y a la realidad, por lo tanto no conocemos la realidad, sino construcciones de la realidad, imágenes de la realidad, por lo tanto todo es una construcción la cultura, es una construcción la idea de la familia, según naturalmente experiencias de una época que ahora cambian y esto nos hace que la noción de familia deba cambiar, la noción de deba cambiar, todo deba cambiar porque como la naturaleza es de natural evolutiva en el sentido que constantemente se transforma para persistir en su ser, esto significa que en cada momento lo que existe es meramente una construcción que permite adaptarnos a ese momento. Pero ¿quién dice, por ejemplo, que los criterios morales de nuestros abuelos tienen un valor de verdad superior a los criterios morales de un hombre relativista o cínico de principios del siglo XXI? ¿Cómo se puede decir esto? ¿Quién está mejor adaptado a su entorno? La respuesta es evidente. Pregunta, ¿dónde está entonces el alma? En este sentido no existe el alma. Existen fuerzas biológicas, instintos biológicos, consiguientemente. Esto lleva a la afirmación, perdón, a la negación de que exista vida espiritual y que ésta tenga fines propios. Niega la capacidad de la razón para conocer la verdad y niega el libre albedrío. Yo creo que esto lo he de repetir. Toda la fundamentación filosófica y antropológica de la pedagogía constructivista, que es la síntesis de Rousseau, punto de vista científico y biológico en psicología y en educación, la epistemología kantiana que ha triunfado en nuestro mundo moderno, y Piaget, llevan irremediablemente a la negación de la vida espiritual y de sus fines, a la negación de la capacidad de la razón para conocer la verdad, a la negación del libre albedrío y, por lo tanto, a la negación de la noción del hombre mismo, tal como lo conocemos en la tradición clásica, griega y cristiana, es decir, que el hombre es criatura, que el hombre es imagen de Dios, que el hombre es el sentido de la creación. Se niega consiguientemente el pecado original, qué es bien y qué es mal, cuando todo forma parte de un proceso constante de adaptación y de readaptación a un entorno, todo es entonces relativo, porque todo es cambiante. Yo me hacía una pregunta al principio, ¿cuál es la causa de la debilidad de la educación cristiana en nuestros días? Siempre podemos decir es que no somos suficientemente ejemplos de fe, es cierto. Es que no somos suficientemente explícitos en la transmisión del mensaje, es cierto. Ahora bien, hay algo que es muy importante. Yo pregunto a muchos maestros que se llaman católicos, a muchas personas que se dedican a la educación, hago esta prueba un poco malévola, poniendo a prueba si creen esto que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo sostiene que el hombre por su razón puede conocer la existencia de Dios. Yo pregunto esto y me responden que no, que la razón no puede conocer la existencia de Dios, que esto de la existencia de Dios es un acto de fe, lo cual está, hombre, dicho así con palabras un poco fuertes, explícitamente condenada esta afirmación en el Catecismo y por la doctrina tradicional del magisterio de la Iglesia, que es el de siempre. Consiguientemente, ¿qué es lo que se ha negado en la educación católica? La naturaleza. Hemos transmutado la noción de naturaleza. No hemos entendido bien qué quiere decir que el hombre es imagen de Dios, entonces. ¿No hemos entendido qué quiere decir la obra de la creación? Es que hay que recuperar y refundar el acto instructivo, es decir, el acto de enseñar, el acto de mostrar, de transmitir, de educar, de iluminar y fortalecer los entendimientos sobre una recta comprensión de la naturaleza. La naturaleza es capaz de Dios.
hay que mostrar en todo lo que se enseña en los colegios, desde los pequeñines a los mayores. Y esto no es dar clase de religión, porque a veces se dice, no, es que hay que poner más religión, no es que no es tanto esto, es que los profesores tendrían que ser católicos. Bueno, claro que sí, faltaría más, pero ¿qué es importante para refundar el acto educativo instructivo sobre la naturaleza? En primer lugar, mostrar la grandeza y la excepcionalidad del hombre sobre la creación y el mundo biológico. ¿Cuántas veces no se dice la causa de los males del mundo es el hombre? Pero no se habla del pecado original. No se muestra que el hombre es lo más grande y lo que merece ser. No se dice. Y en cambio se reduce el hombre a un mero ser biológico. Hoy, pues leía que una diputada argentina tiene la genial idea de elevar los animales a la categoría de personas no humanas. Estamos perdiendo el sentido común. Es lo que estamos diciendo. ¿Dónde está la grandeza y la excepcionalidad del hombre sobre la creación y el mundo biológico? Fundar la educación sobre la naturaleza en un sentido recto quiere decir mostrar que el hombre es capaz de la verdad y es capaz de Dios, que el hombre es capaz de decir esto es más verdadero que esto. Esta actitud ante la vida es más propiamente humana que esta otra. El hombre es capaz de verdad y es capaz de Dios. En tercer lugar, que el mundo y todo cuanto existe es bueno, es bello, es admirable, es un camino para la verdad y para el bien. Por eso, mostrar a los niños desde pequeños que este mundo está dotado de sentido, que esto merece una actitud de admiración contemplativa, que el anhelo de perfección va asociado al descubrimiento de la belleza y la bondad del mundo. Y cómo si no, se puede suscitar en los niños y en los jóvenes el deseo de un mayor bien, de una mayor justicia social en la vida. Es preciso mostrar la grandeza de lo humano, no solo en el conocer, sino en el determinarse a obrar la verdad. ¿Por qué el mundo está mal? Porque los hombres no elegimos el bien, porque preferimos nuestro egoísmo, nuestra comodidad, amar al prójimo, porque preferimos no buscarnos problemas antes que defender lo justo y lo verdadero. Y muchas veces en los colegios esto se vive en los ambientes. El hombre ha de ser mostrado como capaz de determinarse a obrar la verdad y el bien. Dar fe de que la libertad es para el bien y vence el mal. Hombre, miren, no sé, un ejemplo muy sencillo: Caperucita Roja pudo elegir entre obedecer a su mamá y esquivar el bosque o meterse en el bosque con los peligros que eso comportaba, y eligió libremente ponerse en el bosque. Es que esto lo entienden todos los niños pequeños. No estamos hablando de enseñar filosofía en las aulas a los pequeñines para que entiendan estas cosas. Es que toda la educación debe estar fundada en esta comprensión de la naturaleza humana, de que el hombre es capaz de admirarse del bien, de obrar el bien, la verdad, la belleza en todas las cosas. Bueno, yo quisiera ahora añadir algo en referencia a cómo Dios educa al hombre. ¿Cómo Dios educa al hombre? Y esto es el modelo de verdadero maestro. Brevemente, porque creo que me quedan 5 minutos y voy a intentar si los respeto. ¿Cómo educa Dios? Todos sabemos que educar es un acto de misericordia, enseñar al que no sabe. Y la primera misericordia que Dios tuvo con la humanidad fue la de prometer la redención del hombre después del pecado original. Y por tanto Dios empezó la educación a través de Abraham, de Moisés, del pueblo de Israel, de los profetas, hasta que nos dio su palabra, verdad y bien definitivo en Cristo. Educar entonces es colaborar con la obra de Dios. Dice San José de Calasanz, no hay acción más grande que la de colaborar con la obra redentora de Dios. Obra de misericordia, que es co-creadora, porque hace ser. Es corredentora, porque libera del pecado, de la oscuridad, del error, de los peligros del vicio, de la injusticia, de la desesperanza, de la tristeza. Es una obra cosantificadora,
porque lleva a Dios, porque nos hace partícipes de la vida divina. La educación es co-creadora, co-redentora y co-santificadora. Y esto lo vemos en la historia de cómo Dios establece una alianza con Abraham, una alianza con Moisés, cómo pone a prueba. Educar es prometer y poner a prueba, dar y pedir. Poner a prueba, castigar. Dios castiga al pueblo de Israel. Dios pone a prueba la confianza de Abraham. Dios castiga al pueblo de Israel cuando permite que sea deportado a Babilonia, pero no hay mal que Dios no use para el bien de aquellos que ama. Por eso, en educación, toda dificultad debe ser utilizada siempre para el bien. Hasta Cristo mismo, que por la entrega de su sangre, esto me parece que ha de ser muy referencial para un maestro católico. El primero que fundó una orden religiosa dedicada a la educación fue San José de Calasanz. San José de Calasanz tuvo muy claro que para ser buen maestro uno está consagrado. Uno está consagrado. Bueno, ya sabemos que muchos nos dedicamos a la educación, pero no deja de ser una forma de consagración. Toda nuestra vida espiritual, toda nuestra vida íntima, todo cuanto hacemos, incluso nuestra sensibilidad, de algún modo está como consagrada a educar. ¿Qué haríamos si no enseñar? ¿Qué haríamos si no transmitir? Educar, iluminar. Bien, creo que aún me quedan 2 minutos con los cuales, pues, yo quisiera desde aquí, ¿no?, estimular, por una parte, a reflexionar y a formarse en una comprensión más ajustada a lo que nos enseña la fe y a lo que nos exige la razón, de cómo es la naturaleza humana, dirigida hacia un fin de perfección porque así lo ha querido Dios. Y Dios ha llamado al hombre, a los padres, ayer se hablaba de esto, a las escuelas, a los maestros, a cooperar en su obra co-creadora, co-redentora y co-santificadora. Bueno, creo que los educadores tenemos una gran responsabilidad y me parece que en este sentido también, pues las órdenes religiosas, la Iglesia, los obispos, deben poner especialmente celo en proteger no solo a las familias, sino a las escuelas católicas de su diócesis e impulsar la formación de buenos maestros según la idea de cómo Cristo ha querido ser maestro de los hombres, de los pueblos, de las naciones, de la humanidad entera. Pues nada, encomendemos esto a la misericordia de Dios, que ilumine nuestras inteligencias, fortalezca nuestros corazones y también, pues que a través de la Asociación Católica de Propagandistas, que ha tenido a bien organizar estas jornadas, como tantas obras educativas tiene, pues siempre esté en esta disposición de colaborar a lo que Dios pida para la salvación de cada uno de los niños y los jóvenes y de la humanidad entera. Pues nada, que así sea y muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Una preciosa conferencia, yendo a las causas y al origen de los males de la educación católica. Ha habido algunas preguntas en el chat, como por ejemplo una que dice: la formación de maestros católicos está fallando y si fallan los formadores, ¿qué se puede hacer? Es una pregunta, ¿no? Y otra es: ¿qué podemos hacer para recuperar la educación católica? Brevemente, porque estamos con el tiempo ya justo, pero son preguntas. Bueno. Claro, porque yo las has contestado ya en tu conferencia, pero quieren más explicitaciones, ¿no? A mí he quedado impresionado con tu conferencia porque ha sido la causa real de los problemas, deshaciendo en tuertos, con Kant, con Piaget, con Rousseau, que son los males, son el veneno. Esos pueblos trajeron estos lodos, pero bueno. Sí, yo creo que es así y yo viví la experiencia de ser profesor en un claustro grandísimo de un colegio muy prestigioso de Barcelona y entonces llegó la LOCSE, y entonces vinieron los predicadores de la LOCSE y los profesores que estábamos en este colegio, que había un cierto buen nivel formativo y cultural todavía entre los maestros y los profesores, nos quedamos escandalizados como pues las órdenes religiosas
y como el secretariado de las escuelas cristianas de nuestra diócesis y en Cataluña apostaban firmemente por la LOCSE, incluso entregando sus colegios para experimentar esto, cuando los profesores veíamos que tras la LOCSE se escondía una antropología y una concepción de la educación que chocaba profundamente con la razón de ser de los colegios cristianos. Ciertamente esto es algo que hemos vivido lamentablemente. A mí me parece que aquí, hombre, pues podíamos remontarnos, ¿no?, y decir, pues el olvido de la filosofía, la contaminación, pues de la buena tradición filosófica y racional del pensamiento cristiano por influencias extrañas a nuestra tradición y, tal como hemos dicho, pues de carácter panteísta, biologista, autodenominándose pretendidamente científicas, y esto yo creo que ha desorientado a muchos maestros y a muchos formadores. Ciertamente es así, y yo creo que de aquello vino pues esta situación que tenemos hoy en día, no solo en la educación cristiana, sino en general el desvarío de muy buena parte de la educación occidental, que ha traicionado la legitimidad de sus orígenes con la pretendida buena fe de corregir excesos y malas prácticas que siempre se han dado. Pero, claro, lo que no se puede hacer es cargarnos los fundamentos de la educación en vez de intentar corregir la mala aplicación de estos principios, que es, en fin, lo que a mí me parece que ha sucedido. Muy bien, Emilio, pues muchísimas gracias. Ha sido todo un honor y un placer escucharte. Al contrario. Esto es un reto porque hay mucho por hacer en este Ya lo terreno creo. Todo, cristiano. siempre todo. Y ver personas así, que no es que eras tú, que abundan, pues nos llena de alegría y de satisfacción para reandar el camino. Muchas gracias, Emilio. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias al Centro de Asturias de la Asociación Católica de Propagandistas por su confianza. Muy Hasta bien, pronto. gracias.